Buenas tardes. Voy a concretar porque no trabajo en incendios, trabajo en parques nacionales. Disculpad porque quizás el currículum que llego no sería el adecuado. Y bueno, simplemente agradecer inicialmente la oportunidad que nos habéis brindado de estar aquí, de escuchar la intervención tanto de Enrique inicial como de Eduardo, que nos ha enmarcado y que, como siempre, en el caso de Eduardo, es muy inspiradora y con esa visión panorámica y profunda sobre la realidad actual e histórica. Y también agradeceros y transmitiros la oportunidad de aprovechar esta sesión, porque no es fácil en un mismo foro disponer de la posibilidad de compartir directamente con personas tan emblemáticas y con conocimiento tan profundo de realidades tan distintas, pero a la vez tan integradas, porque forman parte de una red y que son la representación de lo más valioso de la naturaleza del país en el que habitamos. Por eso os invito a que disfrutéis de esta posibilidad. La sesión hoy gira en torno a la red de parques nacionales. Con la intervención de Eduardo creo que ha quedado bastante de manifiesto el valor que le damos a ese conjunto. Es decir, hablamos de un sistema integrado que recoge los ecosistemas más valiosos a nivel nacional, valiosos desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista estético, que también lo es, quizá fue originalmente lo que motivó su declaración, también desde el cultural y, por supuesto, desde el científico, y donde lo importante es garantizar su conservación. Y precisamente por ser un sistema integrado, no nos cansamos de repetir que precisamente el valor que tiene es mayor que la suma de las partes. Y rememoro una intervención de esta mañana en otra sesión de este mismo foro, de MadBlue, en la que venían a decir, en palabras de Séneca, que en un sistema la pérdida de una de sus partes nos pone un poco en entredicho, ¿no? Nos generaría una inquietud porque nos dejaría en cierta medida huérfanos. Por eso es tan importante esa visión de red. Visión de red que de alguna manera manifestamos incluso con el atuendo que llevamos, que quizá pueda llamar la atención, pero también es importante transmitir que el trabajo en red de los parques nacionales es colaborativo y buscamos precisamente esa interacción, no solo desde el punto de vista natural, geográfico, ecológico, como se reflejaba en la intervención anterior, sino también en la colaboración, en el trabajo del día a día, en el compartir las dificultades y compartir la forma de solucionarlas y abordarlas. Y precisamente la imagen que traemos aquí busca, en cierta medida, el reflejar esa realidad. Como es poco el tiempo del que disponemos y mucho lo que nos podrían comentar nuestros participantes, yo quiero lanzar varias ideas sobre las que quiero que gire el debate y les iré dando la palabra con la idea de que podamos completar sobre los parques. Tanto los que están representados aquí, que son solo 4, como los otros 12, que no estando aquí, son muy similares en sus dificultades a las que se enfrentan. Y yo creo que compartimos en el foro la sensación de que nos enfrentamos a retos complejos en el futuro y los parques son escenarios interesantes y privilegiados para poner a lo mejor una tilde o un punto de atención sobre la manera de afrontarlos. Uno que es evidente es el reto sobre la biodiversidad y la pérdida de la biodiversidad, que en el fondo es la pérdida de los valores del ecosistema, el sustento de la vida. Los parques no son un escenario de belleza simplemente, sino es un ecosistema donde se asienta el fundamento de la propia vida, por eso son importantes. El cambio global y el cambio climático, que incluiría no solo el cambio climático, sino la modificación socioeconómica sobre el territorio, es otro reto importante y los parques se enfrentan a ellos día a día. La sostenibilidad en su conjunto, es decir, la búsqueda de fórmulas de trabajo en el territorio, de vinculación económica de poblaciones para dar sentido y buscar alternativas que sean de verdad sostenibles y garanticen que la vida y la forma de vida sea mejor en el futuro. Y, ¿por qué no?, retos relacionados con el uso y la actividad en los parques, incluido el uso turístico, que se ha puesto de manifiesto y que es enorme en los parques y que supera los 15 millones de visitantes, probablemente muchos más visitantes que sumando todos los museos a nivel nacional de máximo interés juntos, está superado por la cantidad de gente que visita los parques nacionales. Por entrar en una de las materias, le voy a dar la palabra inicialmente a Mercè, para que nos cuente en qué medida desde Aigüestortes, y lo digo porque es un tema interesante en el que seguramente el resto de parques podrán aportar algún matiz, la sostenibilidad es un valor importante. ¿Por qué desde el punto de vista de un parque nacional y la presencia de un parque nacional en el territorio nos puede ayudar, o nos está ayudando de hecho, a conseguir que las poblaciones de su entorno, en parques en los que no hay poblaciones habitando en su interior, hay algunos casos que sí, pero no es el caso de Aigüestortes, pero precisamente la presencia de un parque nacional, la conservación de los valores del territorio en un parque nacional y la vinculación afectiva y de vida de la ciudadanía que vive en su conjunto es un valor en sí mismo que tenemos que seguir conservando y potenciar tanto en Aigüestortes como en otros lugares.
Bueno, en el caso del Parque Nacional, que es de Aigüestortes, como en el resto de los parques de montaña, quizá podemos excluir el Guadarrama, que tiene una población muy próxima. Son sitios muy emblemáticos y con muy poca población y que desarrollaban pocas actividades, que se quita un poco la ganadería de posibilidades de desarrollo. Y dirás, bueno, es muy fácil mantener la sostenibilidad. Cuando hablamos de la primera ley de parques, habla de dar a conocer estos espacios. Estos espacios se han dado a conocer y han empezado a haber una afluencia de visitantes, como se está dando, bastante numerosa. Entonces, de alguna manera, han tenido que hacer una transformación, lo que es la población local, en dar una serie de servicios a los visitantes que venían, y esto ha dado una opción a crear una serie de empleos, no solamente en restauración, sino una serie de trabajos de calidad ligados a los parques, como pueden ser los guías, y luego, sobre todo, el tema de transporte. Cuando esta afluencia en estas zonas ha sido importante y hemos tenido que regular, y lo que nos ha demostrado durante la pandemia y sobre todo durante la pospandemia, que los parques nacionales teníamos en cierta medida una serie de organización, no hemos sufrido esta presión importante, pues ha originado que se vayan desarrollando unas fórmulas de desarrollo también de movilidad sostenible, ¿no? A través de determinados proyectos, también financiados por la Unión Europea, y hemos pasado también el cambio de utilización de determinadas energías. Sí que en principio utilizábamos mucho todo el tema de madera y de las zonas de influencia. Hemos también pasado a utilizar otro tipo de energía, como pueden ser la energía solar, ¿no?, para las explotaciones ganaderas. En cuanto a la sostenibilidad del transporte público, pues hemos pasado quizá a tener una organización con pequeños vehículos que iban moviéndose para que no hubiera tanta emisión de CO2 con vehículos particulares, a otro tipo de vehículos también eléctricos, y también a una potenciación muy importante al llegar al destino de movilidad sostenible, ¿no?, a través de vehículos eléctricos o de transporte público. El transporte público ha dado origen también a una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la zona, porque ha sido también el primer autobús que ha llegado en muchas zonas de montaña de transporte público que no existía, ¿no?, que tenía muchas dificultades. Siempre se decía en las zonas de montaña que abrían una carretera para que la gente se marchara y quedara despoblada. Esa era justamente, cuando se crea el parque, la idea que tenían. Bueno, han abierto la carretera y ¿qué han hecho? Recoger sus últimos utensilios y se han marchado. En cuanto ha venido el parque, ha llegado a una conservación, está creando un estatus de vida, está también ayudando mucho a tener una puesta en valor de todo lo que es no solamente patrimonio natural, sino también el patrimonio cultural, porque todo este patrimonio natural ha llegado a nosotros porque el cultural ha ido acompañando todo lo que eran actividades tradicionales a mantener también este tipo de ecosistemas, que es los que han llegado hasta nuestros días. Y la idea que estamos trabajando también, yo creo que estamos trabajando el presente, pero para conservarlo para el futuro, para tener un futuro saludable. Estamos trabajando para disminuir las emisiones de CO2 a través de un transporte público, de unas actividades que sean compatibles con la conservación. Todo lo que hagamos nosotros desde parques siempre tenemos un objetivo muy claro, que es la conservación, y todo lo vamos haciendo acompañando una sostenibilidad que nos garantice esa conservación, porque ahí está nuestro futuro y nuestra manera de después podernos defender de las enfermedades, de si estamos con un entorno saludable, somos más felices y desde luego tendremos una proyección hacia futuro mucho mejor de lo que tenemos, de la perspectiva que puede haber. Yo creo que has tocado dos temas que son interesantes, o has dejado un poco sobre la mesa aspectos que nos pueden llevar a otro parque, y es esa visita que se realiza a los parques, esa vinculación de las personas. A fin de cuentas, originariamente eran lugares conservados con ese objetivo, y me lleva, y saltaríamos a lo mejor a Guadarrama, que tenemos aquí a Pablo, su director, porque de alguna manera es un parque singular en cuanto a esa potencialidad de presencia cercana al parque, quizás no se produce en otros, ¿no? Ciudades tan grandes como la de Madrid, que es la más grande del territorio, vinculada muy cercana a un parque nacional, donde existe esa dicotomía entre, o al menos se percibe, entre lo inerte, que es la urbe, frente a la naturaleza viva y conservada, que es el territorio, y en qué medida existe un vínculo directo. Es decir, la gente se acerca al territorio para disfrutarlo y conocerlo, pero a la vez el territorio bien conservado nos está aportando bienes y servicios para esa urbe que en muchos casos es hasta inconsciente sobre lo que le está aportando el Parque Nacional, ¿no? Y quizás
ahí nos encontraríamos el reto de, bueno, y en el futuro, en el contexto de un cambio global y cambio climático, cómo trabajamos esa realidad de la presión, por un lado, pero asimismo el aporte de recursos y bienes que nos proporciona un parque nacional bien conservado. Hablábamos cuando hacían la presentación de la superficie y la representatividad, ¿no?, de los parques en la superficie global del territorio. Pero es que la superficie de un parque y los servicios que presta la sociedad no se quedan en las 20.000, 40.000 o 50.000 hectáreas de la declaración, ¿no?, del parque, sino que el paisaje llega hasta donde llega. La calidad del aire llega hasta donde llega, quiero decir que se expande. Y para Madrid la Sierra de Guadarrama y el Parque Nacional es un foco de salud mental. Quiero decir, el madrileño, si al no pudiera salir de la ciudad o si al salir no se encontrara espacios naturales bien conservados, pues probablemente tendría problemas serios en la cabeza. Pero hay un servicio, fíjate, que que he comentado es importante, la salud mental y la salud física de los madrileños, pero hay un servicio que parece mentira que es más importante aún. Y sobre todo en este contexto de cambio climático, ¿no? Las previsiones de cambio climático pues te dan unas inestabilidades del tiempo, que si va a haber precipitaciones más irregulares, más fuertes, que si va a hacer más calor. Hablamos todos del incremento de las temperaturas, ¿no?, y de la pluviosidad que se va a rebajar o que va a ser más irregular. Y no nos damos cuenta que la Sierra de Guadarrama es el pozo de donde beben los madrileños. 6 millones de habitantes de la urbe, de la capital, no se les puede suministrar el agua con cisternas de agua. Tienen que salir de las canalizaciones, de los ríos, tienen que salir de los recursos hídricos que hay en el territorio. Y ese territorio de donde salen los recursos hídricos es sobre todo el río Lozoya, pero además el río Guadalís, el río Manzanares, son los ríos que su cabecera está en la Sierra de Guadarrama. Luego, al fin y al cabo, del cuidado de la Sierra de Guadarrama está la garantía de cantidad y calidad del agua y la propia existencia de la ciudad de Madrid, tal y cual la conocemos. Pero esto que estoy diciendo yo, dice, ¡hala, qué farol se ha tirado el tío este!, ¿no? Esto yo lo he visto escrito en un documento de 1888, en el que, justificando las repoblaciones de las cabeceras del embalse del río Lozoya, de los embalses del río Lozoya, ya hablaban de esa condición de existencia de la capital, que si no había agua no podría crecer Madrid. Y esa función sigue siendo vital para Madrid. Y esa función, digamos, los garantes de ese servicio es la Sierra de Guadarrama y el Parque Nacional en su cabecera. Es cierto, y yo Entonces, creo es importante. que incluso esa es la realidad de Garajonay. Garajonay es un aporte, es el acuífero natural de la isla de La Gomera, y seguramente sin la existencia de Garajonay como laurisilva y la conservación de ese espacio, difícilmente tendrían garantizada la abastecimiento de agua en el entorno, y no solo allí, sino probablemente encontraríamos vinculaciones similares, y aquí saltaría Cuca, en relación con lo que supone la conservación de un territorio marino, que es seguramente un nicho de biodiversidad que proyecta la población de especies pescables, que además es un parque donde se practica una pesca artesanal que se mantiene como en algunos otros lugares, y además en un año como este que se conmemora a nivel internacional el Año Internacional de la Pesca Sostenible y Artesanal, ¿no? Entonces yo creo que eso es otro de los retos de los parques nacionales, especialmente aquellos en los que la práctica de esas actividades está tan arraigada, cómo mantenerlos en el presente y al futuro, primero porque mantiene una actividad sostenible en el entorno que garantiza la conciliación de intereses entre conservación y sociedad, y por un segundo lado, en relación con lo que comentaba Pablo, es otro servicio que aporta el parque al entorno, es un lugar de generación de alevines que se proyectan al exterior, ¿no? Y además, ya aprovechando la oportunidad que estás aquí, ese reto al que se enfrenta Cabrera en el futuro, con un parque ampliado, para quien no lo sepa, se amplió hace 2 años hasta las 90.000 hectáreas, es ahora mismo el de mayor superficie a nivel de España, y tiene un amplio territorio que hay que explorar, entiendo, en cierta medida, ¿no? Porque no tenemos un conocimiento tan profundo de esas profundidades marinas. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a esos retos? Ese reto de la sostenibilidad, el trabajo artesanal y los servicios que aportan ese tipo de parques, como es el caso de Cabrera, Cuca. Bueno, primero quería dar las gracias tanto a MadBlue como a LOAPN por darnos esta oportunidad de estar con vosotros hoy y que conozcáis un poquito mejor pues esta joya que somos los parques nacionales, ¿no?
respondiendo un poco a tu pregunta y lo que decía Pablo, los servicios ecosistémicos que aportan los parques nacionales al conjunto de la sociedad son innumerables. Y nuestro objetivo principal es la conservación de los hábitats y las especies, pero eso es compatible con una determinada actividad económica y extractiva. En el caso de Cabrera, la única actividad de este tipo que tenemos autorizada es la pesca, es pesca artesanal, tradicional y profesional. La pesca recreativa se entiende que es perfectamente prescindible, pero en este caso estamos hablando de unas embarcaciones no sé si las conocen aquí, es el típico yaúd mallorquín, que en su época pues, tenía unos 4 o 5 metros de eslora, embarcaciones que navegaban a vela latina y que es una actividad que se remonta a los orígenes de nuestra presencia en el Mediterráneo. En el caso de Cabrera hemos documentado las picas de salazón que iban asociadas a las almadrabas que ya ponían los romanos en su época. Las tenemos en Cabrera, conocemos documentos históricos de presencia de pescadores en la Edad Media, en la época de los piratas berberiscos, en la época en que fuimos un presidio para los soldados franceses que asaltaban también esas barcas de pescadores. Entonces es una actividad con muchísima tradición en nuestro Parque Nacional y que en el momento de su declaración, en el 91, siendo el primer parque nacional marino de la red de parques, ahora por suerte pues hemos ampliado, está también el Parque Nacional de Islas Atlánticas y también Doñana tiene una franja marina protegida, pero en ese momento se consideró que para ese tipo de embarcaciones, con unas determinados artes, no todos los artes están permitidos, con una zonificación y un sistema de vedas, se pensó en su momento que era compatible perfectamente con la conservación, pero se tomaron su tiempo. El parque se declara en el 91 y no es hasta el 2001, 10 años después, en el que se aprueba un plan sectorial, el plan de pesca, muy consensuado, muy participado, con mucho conocimiento, viendo cuál era la tradición de pesca, cuáles eran esas embarcaciones que estaban yendo al parque, determinando unas zonas de no-take, de no pesca, y haciendo un seguimiento intenso por parte del parque y por parte también de otras entidades científicas, especialmente el Instituto Español de Oceanografía. Y en ese contexto se hace un plan de pesca con los pescadores, con las cofradías, con los científicos y con los sectores ecologistas. Entonces, ese plan ha servido de modelo para otras zonas del Mediterráneo y está funcionando a día de hoy, demostrando que la pesca artesanal es compatible con la declaración de un espacio natural y que hay que pensar también, y lo decía Antonio ahora, este año ha sido declarado el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales por la Asamblea General de Naciones Unidas, porque la pesca nos provee de alimento. En un contexto mundial estamos hablando de una actividad del sector primario que nos aporta este alimento, una dieta saludable, necesaria y que hecha de manera sostenible es perfectamente compatible. Y no sé... Bien, pasamos si quieres y luego ya continuamos. Gracias, porque nos da pie lo que has comentado de esa conciliación de intereses entre el uso tradicional de los parques y la conservación. Y yo creo que nos da pie a hablar de otro tema que también es un reto muy importante, del que todos los parques se ven afectados, cada uno en su peculiaridad, pero quizás por antonomasia el caso de Tenerife, y es el reto de conciliar el uso público, el turismo, la atracción de un parque nacional frente a la conservación. Y es el emblema, porque bueno, el Teide es un lugar emblemático dentro de una isla emblemática en sí misma que acoge muchísimos turistas a nivel internacional todos los años. Es un icono al que todo el mundo quiere llegar, seguramente, como pasa con Fuji. Lo tengo en la cabeza precisamente por esa iniciativa de hermanamiento que está sobre la mesa entre el Teide y Fuji. El Teide recibe más de 4 millones de visitantes al año, lo que supone un reto para la conservación, porque el objetivo de un parque nacional no es precisamente el que la gente vaya a verlo, aunque es muy importante que vaya a verlo para transmitirle mensajes, entre otras cosas. ¿Cómo afrontamos ese reto en el caso del Teide? Pues es un tema muy complejo. Hemos pasado en la red de parques, sin ir más lejos, en la década 2002-2012, de una media de 6,5 millones, 9,5 millones de visitantes
en el conjunto de la red a 16 millones de visitantes en la actualidad. En el caso del Parque Nacional del Teide, en la década anterior, 2002-2012, estábamos entre 2,5 millones, 3,5 millones de visitantes. En la actualidad estamos en 4.400.000, más de 4.400.000, y los estudios con las previsiones, de acuerdo con el previsto, con mucha cautela, incremento del PIB y el incremento del turismo, si la situación se mantuviera como en la actualidad, llegar hasta los 5 millones, 6 millones de visitantes en el Parque Nacional. Esto no cabe duda que supone una amenaza para la conservación. También es una oportunidad, lo hablaremos un poco más tarde, pero esta masiva afluencia al Parque Nacional del Teide y en general a muchos de los parques nacionales, que además en muchos casos o es estacional, como en los parques peninsulares, o es estacional en el marco diario, es decir, en unas horas determinadas, en el caso del Teide de 11 a 1 del mediodía, y que además se concentra en determinados sectores del parque, genera unos graves problemas. Puede suponer un riesgo para la conservación de los recursos naturales y culturales, puede y supone, de hecho, una merma importante en la calidad de la visita, supone una sobresaturación de las infraestructuras de uso público y evita, además, e impide, además, que muchos de nuestros visitantes conozcan lo que es en realidad un parque nacional. Pueden saber, no, estoy en el Parque Nacional, pero ¿qué es un parque nacional? ¿Qué es el Parque Nacional de Teide, etcétera? Se queda fuera de su ámbito de conocimiento y ni siquiera de reflexión. Tenemos que ir, yo creo que el reto a corto, iba a decir a medio, pero ya es a corto plazo, tenemos que ir a un sistema de movilidad sostenible, evitando los coches particulares en aquellos parques nacionales con carreteras que atraviesan los parques, como es el caso del Teide. Tenemos 3 carreteras de dominio público con servidumbre de paso y estamos trabajando desde hace 3 años en un sistema de movilidad que prohíba, al menos en los horarios principales del día, el estacionamiento, el aparcamiento de vehículo privado, que únicamente se autorice el aparcamiento de autobuses, de guaguas, como decimos en Canarias, bien discrecionales o bien de un sistema de lanzaderas del propio Parque Nacional que cada 15 minutos vaya parando en distintos lugares, de forma que la gente puede ir subiendo y bajando. Todo eso, por supuesto, con unos estudios previos de capacidad de carga de cada sector, ¿no?, del parque en general, que nos permitan decir, en este lugar ya ha bajado X personas, aproximadamente X personas, no puede entrar más, tanto por conservación como por calidad de la visita. Que además nos permita este sistema, con los modernos sistemas de información, los modernos sistemas tecnológicos de información, que todas estas personas que suben en las lanzaderas, que acceden con sus teléfonos móviles, etcétera, les podamos hacer llegar un mensaje claro y rotundo, no solo sobre la belleza, sobre los paisajes maravillosos que están viendo, sino sobre la función ecosistémica, la función social, la importancia de los parques nacionales, en este caso del Parque Nacional del Teide, porque siempre se ha dicho, es una frase, creo que por todos conocida, que no se respeta, no se conoce, no se quiere lo que no se conoce y no se respeta lo que no quiere. Si la gente no sabe, no conseguimos hacerle llegar ese mensaje. Y aquí está igual que es una amenaza al gran número de visitantes, es también una oportunidad, y una oportunidad que debemos aprovechar. El inmenso número de visitantes que recibe la red de parques nacionales del Teide en particular es también una oportunidad de hacerles llegar un mensaje de conservación, de respeto hacia la naturaleza, de que ellos deben y tienen que colaborar con las administraciones, que la conservación de nuestras joyas de la naturaleza, como son los parques nacionales, no es una tarea de unos profesionales o de unos políticos o de unos científicos, sino que es una tarea de todos, que todos debemos asumir, conservar y educar a nuestros hijos en estos valores. Yo creo que ese sería el gran reto que nos genera la enorme visita y afluencia
a los parques nacionales, que sin lugar a dudas va a ir en aumento. Y es una realidad que está en todos los parques sucede. Estamos hablando en torno a eso, más de 15 millones de visitantes al año, al menos en el último diagnóstico. Yo le preguntaría a Mercè cómo respondía ese cambio de modelo de sostenibilidad de acceso al parque, porque yo recuerdo que esto ya se puso en marcha en Ordesa hace muchos años, ¿no? Con la limitación de accesos y autobuses, y tuvo su polémica. ¿Cómo se ha acogido en iWest Hortes la búsqueda de alternativas de acceso al Parque Nacional, como comentabas antes, esas movilidades sostenibles, la gente que accede al parque, que tiene el anhelo de visitarlo, ¿cómo acoge ese tipo de medidas? ¿Somos capaces de transmitirles la importancia de lo que comentaba Manolo, o nos está fallando algo ahí? En un principio fue bastante complicado. Nosotros empezamos con una regulación de accesos, estoy hablando del año 93, ya, pero por un tema ya de conservación, porque tenemos, como pasa en zonas de montañas, unas zonas de turberas que son bastante sensibles, y entonces los vehículos, incluso fuera de temporada, cuando el suelo se hiela y deshiela, cuando lo pisas, pues puede ser complicado y moverte, y hacer entender a la gente que los esfagnus son muy sensibles y que contribuyen grandemente a la porosidad del suelo para que luego coja el agua, es bastante difícil de que puedan entender. Pero en un principio tuvimos muchos problemas porque la gente local no lo veía, además lo tenía en casa, dice, si no pueden acceder al parque, ¿dónde irán? Mira que el parque es un sitio reducido con cantidad de... Pero al ir organizando y que sepas que puedes hacer una visita de calidad, tranquilo, en el sitio, conocer el espacio, ¿no? Tienes que disfrutar el espacio para darte cuenta de dónde estás y poder respirar. Pues fue poco a poco más aceptado porque creó unos puestos de trabajo, y luego el segundo paso ha sido incluso que haya menos movilidad entre todos los municipios, sino organizar un sistema de transporte o sea, que tú llegas a tu destino, dejes el coche y te puedas mover en transporte público. Y ha sido como una sinergia entre la población local y los visitantes, ¿no? que hemos dado se está dando un servicio, además se llama bus del parque, o sea, el autobús del parque, y puedes ahora mismo, nuestros antecesores iban andando de un sitio a otro realmente, incluso festejaban que se noviaban yendo andando y haciendo grandes caminatas, pero ahora ir al hospital cuando tienes una urgencia es más complicado, y este bus del parque pues les ha dado la facilidad de poderlo hacer. Yo creo que el turista en el fondo es bastante resignado, y la población local lo que quiere es servicios. Y si tú das un orden y lo argumentas y lo explicas, salen además bastante cosas en paralelo que tienes cuando haces una medida de estas. Las personas que tienen dificultades de movilidad o que necesitan atenciones especiales, que tienes que pensar que estás dando un servicio público para todos, no solamente para el que viene de ocio. Y entonces, yo creo que con el tiempo todo esto se ha ido asentando y está muy aceptado, bastante bien aceptado, porque sabes que vas a disfrutar. Y luego también aprovechar la oportunidad para darles a conocer. Ahora todos somos como muy urbanitas y no conocemos los sonidos de la naturaleza. O una cosa que ahora, por ejemplo, la gente valora mucho y que parece que no, porque nosotros como vivimos allí no te das cuenta del gran valor, es el observar las estrellas por la noche, o sea, la nocturnidad, y que hay una posibilidad de ver lo que nos está regalando cada noche el espectáculo del cielo, que ahora desde las ciudades o de otros sitios es bastante difícil. Y si nos damos cuenta, en los parques nacionales y esta eliminación de la contaminación lumínica que estamos solicitando en estos espacios se va trasladando hacia las zonas que son periferia y a zonas urbanas, ¿no? En eliminar también este tipo de contaminación. O sea, que estamos contribuyendo no solamente a la conservación del espacio, sino un poco a la sociedad y a todo, vamos como contaminando, ¿no? A la naturaleza, de esta necesidad que tenemos de tener espacios de calidad donde nosotros seamos nosotros, ¿no? Acompañando a la naturaleza en su desarrollo. Pues esto me da pie a pensar en precisamente eso, lo que hemos hablado, ¿no? En cierta medida la gente busca en la naturaleza esa salida, ¿no? Que además se puso de manifiesto hace 2 años con la pandemia, ¿no? Ese anhelo de naturaleza, que quizás es ese vínculo, pero hace falta transmitirles
a la ciudadanía la importancia, lo que hay detrás. Entonces, no sé si nos queda mucho tiempo de mesa, pero a mí sí me gustaría que los participantes nos aportaran una visión precisamente sobre lo que ha incidido hace un momento Mercè, y es por qué son importantes los parques nacionales, qué estamos aportando a la sociedad, por qué es importante que se sigan manteniendo y que sigamos apostando por esta figura y porque sigamos trabajando en la figura del Parque Nacional. ¿Qué estamos transmitiendo hacia afuera en la medida en la que el Parque Nacional puede ser un referente para cambiar hábitos, ¿no? Yo os quiero preguntar, así como colofón, ¿qué me podéis transmitir quienes estáis aquí en esta mesa redonda sobre esa apuesta que hacemos por la conservación, que además es una apuesta reducida en un ámbito pequeño, ¿no?, de la sociedad, como lo fue hace unos años, según nos ponía el manifiesto de Eduardo, y por qué hay que seguir apostando por ese modelo? Cuca, te cedo la palabra a ti. Bueno, hemos visto un poco en la ponencia la poquísima superficie que tenemos los parques nacionales, pero tenemos que servir de referente, de espejo, donde toda la sociedad se pueda mirar, porque tenemos la oportunidad de desarrollar una serie de actuaciones y de pruebas pilotos. Somos auténticos laboratorios de naturaleza donde implementar diferentes medidas delante de los grandes retos que nos enfrentamos de cambio global, de compatibilizar los usos. Y todas estas herramientas que podemos utilizar en nuestros parques tienen que servir de espejo, no solo para los gestores, sino para toda la sociedad en general, para ver de qué manera podemos convivir de una manera sostenible con el medio. Gracias, Cuca. Pablo, ¿nos puedes decir tú cómo ves? Yo creo que los parques nacionales tienen que ser un mensaje de esperanza. Yo creo que cada vez que se habla de medio ambiente es un mensaje derrotista completamente. El cambio climático, cambios atmosféricos, cada vez más basura, la basura en los mares, tal y cual, y te entran ganas de echar a llorar o de apagar la tele o de no volver a hablar de medio ambiente, ¿no? Y yo creo que los parques nacionales, y saber que por lo menos hay unas zonas que podemos conservar en su práctica integridad, tiene que ser un mensaje de esperanza, decir, oye, esto se puede hacer. Va un poco unido a la sostenibilidad que han comentado los demás. Yo creo que tiene que ser ese mensaje de esperanza. Esto lo podemos hacer y que no sea todo un mensaje pesimista, triste y desolador cada vez que hablemos de medio ambiente. Manolo, ¿qué dirías tú? ¿Qué mensaje transmitimos? ¿Por qué somos importantes los parques, o son importantes los parques nacionales, y quiénes estáis detrás trabajando por ellos? Hay infinidad de respuestas a esa pregunta. Si me permites volverme un poco, no sé, espiritual, yo diría que los parques nacionales son lugares míticos para toda la población del entorno. Cada lugar, cada sitio que ha sido declarado parque nacional ha sido siempre un lugar mítico en el entorno seguro y en muchas ocasiones a nivel estatal, a nivel nacional. Creo que es nuestro deber, es nuestra obligación conservar estos lugares tan telúricos, tan importantes, tan necesarios, conservarlos y mejorarlos para las futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. No podemos permitir que estos lugares pasen, como estaba diciendo Pablo, por una degradación paulatina y exponencial en algunos casos. Mercè, ¿qué nos dirías tú? ¿Por qué hay que decirle a la sociedad y hacerla consciente de la importancia de preservar la naturaleza y en particular en estos espacios tan emblemáticos? Bueno, porque yo creo que somos como una referencia de futuro. Sí que tenemos una historia antigua, un patrimonio muy importante natural y cultural, pero nos está garantizando el futuro y que todo es importante y además diverso. Yo, por ejemplo, que llegué a la red de parques y los de montaña, he aprendido que sitios tan diferentes como puede ser Cabrera, como puede ser Garajonay, tienen siempre algo que aportar a la sociedad. Todos somos importantes. He hablado de 23 en la principal, de 23 ecosistemas, ¿no?, de referencia, pero yo creo que estos espacios tan pequeños y tan relevantes son la garantía del futuro de nuestra sociedad y la manera en que podemos relacionarnos entre nosotros siendo biodiversos,
tanto en naturaleza como en culturas, como en nuestro día a día. Gracias, es un mensaje de esperanza el que transmitís que me parece muy apropiado. No nos queda mucho tiempo, yo simplemente invito al foro a que salga a los parques nacionales y lo conozca, y sobre todo de la mano de los profesionales que trabajan en y por ellos, y son las personas que ellos y sus equipos que consiguen que esto se mantenga. Y además existe la oportunidad en muchas ocasiones de pequeñas ventanas para acceder a ellos porque están distantes. Hace unos días se inauguró una serie documental en la que desde Parque se ha apoyado, se llama De Parque en Parque, se emite en televisión española, en la que de forma breve se puede conocer esos espacios y acercarse a ese atisbo de esperanza que se transmite desde la mesa. Y yo quería finalizar con unas letras que tengo de un poema que llevaba apuntado en el texto y me parece que es muy apropiado, de José del Hierro, precisamente para que no lleguemos a eso, ¿no? Y es para que después de todo y después de tanto no sea todo para nada, ¿no? El trabajo que se realiza en conservación sea para algo y ese algo revierta en la sociedad, que precisamente es el objetivo para el que están los parques nacionales. Os agradezco la presencia, además venís de muy lejos, y al foro por la paciencia en escucharnos, y a MadBlue, por supuesto, por la oportunidad que nos ha brindado para exponer estas ideas. Muchas gracias.